amigos, ya estamos aquí nuevamente para traeros en esta ocasión lo que es un remake, como los que llevamos últimamente haciendo, basado en un tutorial de los que ya tenemos subidos en nuestro canal, pero que después de tanto tiempo hemos decidido darle un pequeño lavado de imagen y así mejorar lo que es efectivamente la calidad de imagen, de sonido e incluso la explicación en sí. Este remake lo vamos a basar en el famoso error de la luz amarilla, en la PlayStation 3 Fat, es decir, las de 40 GB, 60 GB y las de 80 GB que están empezando a caer ahora. Pero bueno, antes de continuar, como siempre, vamos a mandar ese cordial saludo a nuestros suscriptores e invitar a todo el mundo que se una a nuestro canal y así recibir toda la nueva información de nuevos tutoriales. Entonces nada, ¿qué contar de la luz amarilla que no se sepa ya? Es un problema de sobrecalentamiento en la máquina, concretamente por un defecto de fabricación, que la máquina no disipa como tendría que hacerlo y después de unos años suele sacar este síntoma llamado luz amarilla o luz roja intermitente. Vamos a ver lo que hace. Concretamente, encendemos y a los pocos segundos suelta dos pitidos y vemos cómo se queda la luz roja de standby intermitente. Lo primero que vamos a hacer será desmontar la máquina. Yo voy a hacerlo rápido, no voy a hacer ningún tipo de explicación. En el caso de que tengáis alguna duda, también tenemos tutoriales donde enseñamos cómo desmontar por completo lo que es la máquina, tanto de 40, 60 o 80 GB, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Y ahora, pues claramente, si es la primera vez que lo hacemos, tendríamos que limpiar, digamos, la pasta térmica vieja, porque esta pasta térmica pues ya está un poquito seca y entonces si vamos a hacer un reflow, para darle mejor disipación hay que cambiarla. Para ello, pues nada, yo suelo utilizar lo que es una cuchilla, primero para quitar la mayor cantidad posible. Ahora vamos con un poquito de alcohol. Y lo dejamos como nuevo. También es conveniente hacerlo en lo que son los disipadores. Es decir, esta pieza. Lo mismo, cogemos, quitamos la mayor cantidad posible. Un poquito de alcohol. Y ya lo tendríamos preparado. Bueno, siguiente paso, vamos a hacer el reflow en lo que es el RSX. Como he comentado antes, normalmente el que suele fallar por luz amarilla o luz roja intermitente es el RSX, es decir, esta pieza de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es centrarnos aquí. Para ello, yo siempre recomiendo, si no tenemos una herramienta que es un poco precisa, entonces lo más conveniente siempre es proteger sobre todo las memorias y los componentes que estén cercanos a lo que es el RSX. Un poquito de cinta de aluminio, que esta cinta no vale apenas nada, son 4 euros creo que vale. Entonces con esto lo que vamos a hacer es proteger todo lo que está alrededor de lo que es el RSX. Yo en este caso no lo voy a hacer porque después de tanto tiempo tengo bastante experiencia, entonces no suelo protegerlo porque aparte las herramientas que utilizo son más precisas. Para ello vamos a tener que utilizar una tobera de aire caliente o estación de aire caliente, que es esta de aquí. Es una estación que suelen costar entre 60 euros, 100 euros, y en el caso de que no queramos invertir tanto dinero, pues ya podemos utilizar lo que es una pistola decapante. Es una pistola que se utiliza sobre todo para levantar pintura, una pistola que ahora mismo vamos a poner aquí una imagen para que la veáis, y es muy barata. Hay pistolas decapante por 20 euros la podréis conseguir.
Luego ya la tercera opción sería con un secador de pelo potente, un secador que suelte bastante flujo de aire caliente. Es decir, tanto con la pistola decapante y el secador yo sí que recomiendo que protejáis todo lo que está alrededor del RSX, porque el flujo del aire es muy ancho, por lo tanto puede dañar cualquier componente. Yo como siempre voy a proteger lo que es el banco de trabajo, voy a poner una chapa de aluminio debajo. Encenderemos lo que es la tubería de aire caliente y empezaremos a aplicar calor. Este proceso yo recomiendo entre 2 a 5 minutos máximo, dando giros de izquierda, luego cambiamos a derecha. Los grados, pues los grados yo normalmente utilizo entre unos 450 o así. Luego la altura entre 2 centímetros máximo, no hay que acercarlo tampoco mucho. Bueno chicos, ya después de aplicar durante unos minutos lo que es el flujo de aire en lo que es el chip gráfico, el RSX, lo hemos dejado enfriar también durante unos minutos y ahora ya lo tenemos frío. Ahora lo siguiente va a ser aplicar la pasta térmica. Y como digo siempre, en este punto no escatiméis con el tema de la pasta térmica, sobre todo porque las consolas se calientan mucho más que lo que puede ser un laptop, una computadora o lo que sea. Entonces aquí siempre calidad, siempre hay que poner una buena pasta térmica. Yo utilizo, esta es una pasta térmica bastante buena, no es la mejor, pero es buena. Si queréis más información sobre el tema de pastas térmicas, que sepáis que también hay un tutorial en el canal donde pues damos información sobre las pastas térmicas que más o menos se están moviendo ahora por el mercado. Bien, aplicamos la pasta térmica, hay que esparcirla bien para que llegue a todos los rincones. Aquí si queréis también lo que podéis utilizar es una tarjeta de crédito para la hora de esparcir lo que es la pasta térmica, que también va bastante bien. Bueno, pues ya, esto ya está. Bueno, pues ahora toca montarla. Lo primero, eso que no se olvide, la pila que hemos quitado antes, sobre todo las de 40 gigas y las de 80 que hay que quitarla del zócalo, la de 60 no porque va con cable, pero las de 40 y 80 recordar que hay que siempre poner la pila, si no luego cuando tengamos la consola montada hay que volver a desarmarla. Entonces nada, ponemos la pila, traemos lo que es la base de disipación, la chapa metálica, y los tensores. Yo siempre pues suelo doblarlos un poquito más, no paséis tampoco un pelín nada más, por si ha perdido tensión, así la recupera. También el ventilador hay que conectarlo. Bueno, pues ahora llega la hora de la verdad, si todo ha salido bien o vamos a tener que repetir lo que es el proceso. Le damos alimentación a la máquina, encendemos y como podemos comprobar ya la máquina se mantiene encendida. Ahora pues nada, ya solo quedaría por montarla completamente y ya pues si queremos conectar el cable de vídeo para ver si saca la señal, que por norma tiene que sacarla. Y nada, yo creo que con esto ya hemos finalizado lo que es el tutorial y como digo siempre, si os ha servido de ayuda el tutorial, os ha gustado, ya sabéis, un me gusta, un like, que no cuesta absolutamente nada y a nosotros sí que nos hace crecer día a día. Y nada, pues un saludo, nos veremos muy pronto en el próximo tutorial.
Hasta la vista, baby.